Buenos días. En esta semana vamos a hablar sobre la fotografía. Espero les agrade. Corresponde al proyecto 4, semana 2, tema la fotografía. La fotografía es una representación artística porque expresa una visión personal. La fotografía tiene que ver con el hecho de tomar imágenes a través de una máquina y de expresar las ideas detrás de la imagen. Hoy en día la fotografía está considerada un arte. La cámara como pincel y el lienzo o el cincel, el mármol, se ha convertido en una herramienta imprescindible porque muchos artistas expresan sus ideas, emociones y puntos de vista. Cuando ambos se conjuntan, estamos creando una obra gráfica artística. La historia de la fotografía es el reencuentro de las invenciones, hallazgos científicos y perfeccionamientos técnicos que permitieron al ser humano capturar por vez primera una imagen sobre una superficie fotosensible, empleando para ello la luz y ciertos elementos químicos que reaccionan con ella. Actividades. Lean la siguiente información acerca de la fotografía artística y su género. La fotografía, a pesar de carecer de movimiento o palabras capaces de transmitir emociones, informaciones, sugerencias, entre otros elementos. Para ello, usa diversos códigos y herramientas. La más evidente es el color. La diferencia expresiva entre el blanco y el negro y el color es enorme. La fotografía artística tiene como característica principal a un artista formando y consciente detrás de la cámara. Suele haber una búsqueda artística exhaustiva en la que la impresión puede venir a través de las pinturas, esculturas u otras artes. Son fundamentales en una fotografía la composición, la luz, el volumen, el equilibrio, la simetría, la forma y la textura. Estos conceptos son la esencia de la fotografía creativa. ¿Qué factores influyen en una fotografía artística? La fotografía artística va más allá de la simple representación de la realidad. Provocar una reacción prevalece por encima de la apariencia. Además, la diferencia entre un fotógrafo amateur y el autor es muy clara. El primero practica la fotografía usual, mientras que el segundo busca una profesionalización y vender sus obras. La diferencia entre fotografía creativa a una común, la imagen, la mirada del artista, el fotógrafo, por cuanto prevalece la subjetividad. Los sentimientos, deseos, pensamientos del fotógrafo son los protagonistas. Requieren de una gran técnica fotográfica y capacidad de observación. Para ello, la creatividad y dotes artísticos del fotógrafo son clave. Género de la fotografía artística. Narrativa, la foto construida, cuenta una historia en una sola imagen. Minimalista, de estética fría, sus descripciones son específicas y generan la impresión de la objetividad. Cotidianidad, se limita a recuperar lo de cada día, por ejemplo, la calle por la que pasa cada día el autor. Retratos, uno de los temas que no pasan de moda gracias a los programas de edición de fotos. Los rostros pueden sufrir cualquier cambio consiguiendo un toque artístico. Objetos. Con este tipo de fotos, los objetos cotidianos se convierten en auténticas obras de arte. Autorretrato. Los artistas utilizan este género fotográfico como vía de expresión y distintas formas de ser. Intimidad. Se representa la vida íntima y doméstica desde un punto de vista subjetivo. Histórica. La memoria histórica sigue reconstruida y representa la fotografía artística.
Actividad 2. Realiza un mapa mental acerca de los géneros de la fotografía artística. Ya, un mapa sobre los géneros de la fotografía. 3. Pinta el género correcto que le corresponde a cada enunciado. A. Cuenta historia en una sola imagen. Retrato minimalista, narrativa. La memoria histórica es representada mediante la fotografía artística. Luego tenemos la relación de la fotografía con los valores. La fotografía artística tiene como objetividad transmitir conceptos, sentimientos y emociones. Existen una intención por parte del autor, es comunicar e invitar a hacer una reflexión sobre un determinado tema que pretende impactar los sentimientos y conferir significados que transmiten más allá de la cotidianidad. Aquí tenemos el Word, un resumen de fotografía. La fotografía es el arte y la técnica de obtener imágenes duraderas debido a la acción de la luz. El proceso de proyectar imágenes, capturarlas y plasmarlas bien por medio de un fijado en un ambiente sensible a la luz o por la conversión de señales electrónicas. Ya, aquí tenemos entre las actividades tienen que ver los videos. Historia de la fotografía. Vamos a empezar por el principio. Fotografía es una palabra que viene del griego. Foto significa luz y grafía escribir o dibujar. Así que podemos decir que fotografiar es dibujar con luz. Pero, ¿quiénes fueron los primeros en fotografiar? Hace muchísimos años, antes inclusive de los caballeros y las princesas, Arquímedes, un señor al que le encantaba observar y estudiar las estrellas, descubrió que, si conseguía total oscuridad en un cuarto y dejaba que la luz de afuera entre por un agujerito muy chiquitito, se proyectaba en la pared oscura la imagen de lo que estaba afuera, pero al revés. Un capo. Pasaron los años y Da Vinci, un gran artista muy ingenioso, que sí vivía en la época de los caballeros y las princesas, observó que la imagen que se proyectaba en la pared, reflejando lo de afuera, mantenía su forma y color, solo que era más chiquito. Y vio que era una trampita genial para hacer sus pinturas lo más parecidas a la realidad. Tiempo después, un cura alemán con un nombre dificilísimo, Anastasius Kircher, cansado de lo difícil que era oscurecer un cuarto entero, se da cuenta que puede hacer lo mismo pero en una cajita de madera, para que sea mucho más fácil. Y al mismo tiempo, un italiano que se llamaba Giovanni della Porta descubre que poniendo un lente delante del agujerito de la caja, la imagen que se proyectaba era mucho más nítida. Hasta acá, uno más genio que el otro, y Da Vinci, un piola bárbaro. Él era pintor, así que él y todos los demás pintores que durante los años siguientes usaban estas cajas que se llamaron cámara oscura, podían plasmar la imagen de una manera permanente. Y esto hizo que todos los demás, que no eran tan duchos con el lápiz y el pincel, se preguntaran: ¿qué podemos hacer para capturar las imágenes reflejadas? Esto fue dificilísimo. Un señor descubrió algo que les podía ayudar: las sales de plata, una especie de polvito sensible a la luz, es decir, un polvito que en contacto con la luz se oscurece. Y probaron de todo. Mezclaron el polvito con una gelatina transparente y la mezcla se llamó gelatina de plata. Y pintaron metales, vidrios, papeles, pero después de un tiempo la imagen siempre desaparecía. Y en esta parte de la historia aparece otro genio, un físico francés con otro nombre raro, Niepce. Él resuelve el problemón simplemente con aceite de lavanda, porque cubriendo la imagen con este aceite se fijaba y no desaparecía. Niepce se conoce por casualidad con un pintor que además trabajaba en el teatro, Daguerre. Juntos siguen investigando y finalmente Daguerre presenta oficialmente un gran invento conocido como daguerrotipo,
que es una cámara en la que la imagen se forma sobre una superficie de plata pulida como un espejo. Pero tenía una limitación muy importante. Solo se podía obtener una copia de cada foto. Años después, dos hermanos, los Hyatt, descubrieron que había un material genial que una vez cubierto de la gelatina de plata podía capturar las imágenes y permitía hacer infinitas copias, el celuloide. Las imágenes se grababan en negativo, o sea que lo blanco era negro y lo negro era blanco. Pero poniéndolo en una ampliadora que proyectaba luz sobre un papel que también pintaban con la gelatina sensible a la luz, la imagen volvía al positivo. Pasaron los años y la cosa cada vez se ponía más interesante. Las cajas oscuras se transformaron en cámaras fotográficas, y el descubrimiento de los Hyatt permitió que años después George Eastman inventara los rollos de fotos. Eastman fundó Kodak y puso a la venta por primera vez una cámara pequeña, barata y sobre todo fácil de usar, para que todos pudieran sacar fotos. Después de esto, la fotografía empezó a avanzar rapidísimo. Aparecieron las fotos en color y la calidad de las imágenes era cada vez mejor. Y finalmente, hace no tantos años, llegó la primera cámara digital. Ahora podemos ver las fotos en el mismo momento en que las sacamos. Es casi magia. Hoy podemos pasar las fotos por mail, por el celular, mandárselas a alguien que está de viaje e ir a imprimirlas cuando queramos. Pero está bueno saber que podemos hacer todo esto porque ya desde la época de los caballeros y las princesas nos conmueve y nos apasiona poder pintar con luz. Bienvenidos al apasionante proyecto de Somos Fotógrafos. Primero, conoceremos unas cuantas cosas interesantes sobre la fotografía, como por ejemplo, ¿quién fue la abuela de nuestras cámaras fotográficas? ¿Quién y cómo consiguió la primera foto impresa? ¿Qué es un carrete? ¿O qué diferencias hay entre una cámara analógica y una digital? La abuela de las cámaras fotográficas es la cámara oscura. La cámara oscura original era una habitación cuya única fuente de luz era un pequeño orificio en una pared. La luz entra por él y proyecta la imagen invertida y borrosa que veis en el dibujo. Con el transcurso de los siglos evolucionó y se convirtió en una pequeña caja de madera, incluso portátil. El término cámara deriva del latín camera, que significa habitación. ¿Sabías que Joseph Niepce, un químico francés y científico aficionado, logró fijar, tras 8 horas de exposición, por primera vez una imagen en una plancha? El resultado lo estáis viendo. Es la primera fotografía. Desde Niepce tuvieron que pasar muchos años y muchas pruebas hasta llegar a la cámara analógica del dibujo. El flash, el color, fueron inventos posteriores que mejoraron la calidad de las imágenes. ¿Qué es esto? Es un carrete, un elemento indispensable para las cámaras analógicas. En 1884 un americano fabricó la primera película en un carrete de 24 exposiciones. Costaba alrededor de $25 y fundó la casa Kodak, que distribuía estos carretes. En ellos se quedaba la imagen tomada hasta su posterior impresión en papel. Después de las cámaras analógicas, vinieron las cámaras digitales. La primera cámara digital registrada fue desarrollada por la empresa Kodak en 1975, aunque realmente no era completamente digital. Fue en 1988 cuando la empresa Fuji desarrolló la primera cámara completamente digital, que ya utilizaba tarjeta de memoria en lugar de carrete. Por cierto, en las imágenes se ha colado una cámara analógica. ¿La veis? Efectivamente, esa es. Las diferencias entre las cámaras analógica y digitales son muchas. Por ejemplo, la analógica precisa de carrete, no se puede retocar la foto en el momento y precisa revelado del carrete para obtener las fotos. La digital cuenta con una tarjeta de memoria en lugar de carrete, usa la informática y se pueden ver las fotos en el momento, retocar e incluso borrar. ¿Te imaginas lo que podrías lograr si supieras hablar inglés fluido? Pues te aseguro que...
Bueno, les repito, aquí tienen las tres, las actividades, leer, la actividad 1, la actividad 2, realizar un mapa mental acerca de los géneros de la fotografía artística. Aquí están los géneros, un mapa mental. Y tercero, pinta el género correcto que le corresponde a cada enunciado. Ya, entonces aquí tenemos esas son las actividades que tienen que hacer. Nos vemos en la próxima clase.